tal, chicos? Un video más. Bueno, retomando los temas de aritmética, ahora vamos a trabajar el tema de regla 3 compuesta, ya que ya hemos visto regla de 3 simple, ¿no? Que son aplicaciones en verdad de lo que es el tema anterior de magnitudes proporcionales, de ahí sale todo, ¿no? Cuando es inversa, directa, está en mi canal, pueden buscarlo en la lista de aritmética. Saben, si se han olvidado, tienen que repasar. Tanto regla de 3 simple como regla de 3 compuesta es una aplicación de magnitudes, así que ya saben, ¿no? Bueno, este tema me lo han pedido varias veces y lo voy a enseñar de una manera un poquito diferente, con un poco más de orden, entre comillas, simple, ¿no? Para que no te confundas, ya que muchos chicos se desordenan, se confunden, ¿no? Y bueno, esta vez nos acompaña Misasa, el octavo colmillo. Para los que no ven Kengan Achura, les recomiendo que vean. Y el manga Kengan Omega, les recomiendo. Bueno, yo he tratado de plasmarlo lo más simple que se pueda. He puesto una teoría simple, sencilla y concreta, como siempre lo hago. Así que ya saben, presta atención, ¿no? Presta mucha atención. Ah, obviamente, ya sabes que tienes que suscribirte a mi canal, ¿no? Obvio, ya lo sabes. Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, yo le traté de ordenar así, ¿no? En estas tres, en estos cuatro acciones, circunstancias, ¿no? Por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta la persona que produce, la que hace la acción, ¿no? No solamente es un obrero, un trabajador, como he puesto acá, también puede ser una máquina. Ojo, también puede ser un animal, ¿no? O sea, no te mecanices con que tiene que ser un obrero, un trabajador. No, 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 no. ¿Puede ser una máquina? Claro que sí. ¿Puede ser un animal? Por supuesto que sí. Aquí el que produce es el que va a hacer una acción, recuerda. Y toda acción tiene un efecto final, un trabajo, ¿no? Está aquí al final. Entonces, acuérdate este orden. Siempre vamos a empezar con el que produce, el que hace la acción, el que lo inicia. No siempre va a ser, como te digo, un obrero, ¿no? Puede ser un animal o una maquinaria, como dice acá, una máquina. Lo segundo que vamos a ver es el tiempo. Ya sabes el tiempo, ¿no? Puede ser días, meses, años. Eso tú ya lo sabes. Ahora, acá, importantísimo. Aquí en el tercero vamos a ver las circunstancias, que son varias, ¿no? Lo podemos poner así, varias. Ahora, lo he separado en dos. ¿Por qué, profe? Porque hay circunstancias positivas, como hay circunstancias negativas. Mira, no te escucha, escucha, no te distraigas. Hay circunstancias positivas y circunstancias negativas. Entonces, las circunstancias positivas son todos aquellos que te dan un plus, ¿no? Sale mejor. Por ejemplo, las horas diarias, ¿no? Diarias y más horas, muy bien, ¿no? La habilidad, una habilidad, ¿no? Obviamente mejora el trabajo si tú eres hábil, si tienes mejor rendimiento, rindes, entonces mejora. Ahora tienes mucha destreza, entonces todo lo que acumule ayuda al trabajo, ¿no? Que mejore el trabajo, ¿no? En cantidad y esa habilidad de horas, rendimiento, destreza, son circunstancias positivas. ¿Por qué? Porque ayudan a que el trabajo sea más fácil. Y por otro lado tenemos las circunstancias negativas. ¿Cuáles son esas circunstancias negativas? ¿No? Por el contrario, son las circunstancias que dificultan el trabajo, que lo hace más pesado, que te demoras en hacerlo, ¿no? Y he puesto que acá está dificultad, obstáculo, dureza. Hay otras más que también tienen otros nombres, pero son las más importantes. Y al final, ¿quién voy a poner, profesor? Al final es la obra. Ojo, así como te mencioné, el que produce la acción no solamente puede ser un trabajador, un obrero, un carpintero, puede ser una máquina, puede ser un animal. La obra no siempre, el producto final no siempre va a ser una obra. Ojo, bien puede ser comidas, ¿sí? Por supuesto que sí. Bien puede ser comidas, puede ser pastos, puede ser redes, carretera, bueno, todo lo que culmine de una acción iniciada. Recuerda esto, si yo hago una acción, tengo que fijarme en qué termina esa acción, qué es lo que produce esa acción, ¿no? Ah, ahí está el punto, así que no te olvides. Ahora dirás, profe, ¿y por qué lo ordena así, profesor? No entiendo. ¿Por qué? Porque justamente a partir de circunstancias hacia la izquierda
todos son inversamente proporcionales. Y de las circunstancias negativas con el producto, siempre son directamente proporcionales. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, yo te lo estoy ordenando de una manera así para que cuando resuelvas los problemas lo hagas súper archi facilito y no te marees. Siempre pon el que produce, ya sea obrero, al final siempre va el producto, obra de todo. El que le sigue al obrero es el tiempo. Después sigue las horas diarias y de ahí ya tú ves cómo lo pones la habilidad o rendimiento, depende del problema. Y al final, después de la habilidad, la dificultad. O sea, al final siempre va a estar el producto y si hay dificultad o obstáculo o dureza, lo pones. Primero siempre está el trabajador, a su lado está el tiempo, a su lado están las horas diarias, si es que hay, y a su lado están las habilidades, si es que hay. Ese orden vas a seguir. ¿Y por qué, profesor? Porque, como te mencioné, desde las circunstancias positivas hacia el que produce, todos son inversas. ¿No? Por eso te digo que tú ya debes haber visto mi video de, ¿no? De lo que son inversas, todo eso de magnitudes proporcionales. Ahí te explico con gráfico y todo. Entonces, como son estos tres inversas, se van a multiplicar de frente. Por eso que es bueno ordenarlos. Profe, con estos no. Como son directas, de división, se dividen. Pero el truquito está que vas a multiplicar estos tres y multiplicas cruzadito con el último, con la obra. Ya vas a ver ahorita. Ahorita te voy a explicar, no te preocupes. Ahorita lo vas a entender. Pero mira, tienes que tener este orden. Este orden no lo pierdas. Recuerda, primero es el que produce, o sea, el trabajador, la máquina, quieras. Después, ¿quién viene? El tiempo. Después, ¿quién viene? Las circunstancias positivas, ¿no? Después, ¿quién viene? Las circunstancias negativas. Y al final, ¿quién es? Obra. Entonces, ya sabes, los extremos. Primero, el trabajador. Último, la obra. Que sigue es el tiempo. De ahí, las horas diarias. Si hay habilidades, habilidades. De ahí, dificultades si es que hay. Entonces, mire ese orden. ¿Por qué? Ya vas a entenderlo para que sea facilito. Entonces, ahora sí, se acabó la teoría, muchacha Chara, y vamos de frente a la acción. Ojo, ya entendiste. Mira, ya te expliqué. ¿Verdad? Empecemos. Mira, el problema es number one. ¿Qué dice? Ah, si 24 carpinteros fabrican 18 puertas en 6 días. Ah, mira, carpinteros, ya. Esos son los obreros, sí. 18 puertas en 6 días, ya. Ahí nos dicen los días. ¿Cuántos días tardan 12 carpinteros para hacer 12 puertas igual? Ah, ok. Hay que ordenarnos y hay que ver qué tengo. Yo ya sé que los carpinteros, ¿no? Yo ya sé que los carpinteros son los obreros, obviamente. Yo ya sé que los carpinteros. Ya está. Entonces lo colocamos. Carpinteros, obreros, es lo mismo. Zapateros, lo que tú quieras. Entonces, ¿cuántos son los carpinteros? 24. Ya está. 24. 20, 24. Ya está. Ahí está. 24 obreros. Fabrican 18 puertas. ¿Qué es 18 puertas? Ah, recuerda, ¿quién hace la acción? El carpintero. ¿Y qué es lo que producen con su acción? Las puertas. Ah, entonces, las puertas, ¿quién vendrían a ser en este caso? Las puertas vendrían a ser obra. Ah, ok. ¿Por qué, profe? Ya me perdí. Yo pensé que iba a ser obra, puerta, carretera, perdón. Dice, no, como te dije, tienes que ver quién hace la acción. ¿Quién hace la acción? El carpintero, ya, él es el obrero. ¿Y qué acción hace? ¿Qué es lo que va a terminar? ¿Qué es lo que va a concluir los carpinteros? Las puertas. Ah, ya. Entonces la puerta viene a ser mi obra. Mira, ahí está. Así de fácil. Estoy ordenando como te lo expliqué al comienzo, ¿no? En 6 días, ya, 6 días, ahí está, 6 días, perfecto, 6 días, perfecto. ¿Qué más nos dice? ¿Cuántos días tardarán? ¿Cuántos días tardarán? Son tres, ya, mejor, empezamos. Ahora nos dice, ¿cuántos días tardarán? Ah, nos está hablando de los días, así es, de los días. Solo de los días, aquí pues pongo X, yo no sé cuántos días ahora van a terminar, tardar, tardar 32 carpinteros, o sea, ya no van a ser 24, ahora van a ser 32, van a ser más, ¿no? Ah, más 30, ya está, está,
para hacer 12 puertas iguales. Ah, ya no van a ser 18. Ahora esos 32 van a ser. Ya está, se acabó. Entonces, ¿viste cómo le hemos planteado? Siempre el comienzo pon los obreros. ¿Quiénes son los obreros? O quiénes son, ¿no? El que crea la acción, el que empieza una acción. No te mecanices con que tienen que ser trabajadores, puede ser una máquina, puede ser un animal. ¿Qué? Caso. Igual con la obra. No pienses que porque dice obra va a ser una carretera, un edificio, también puede ser puertas, puede ser comida. Recuerda, siempre el obrero, el que hace la acción, lo termina. ¿Y cuál es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que es su acción de este obrero? La obra, ¿no? La puerta. ¿El carpintero qué hace? Puertas. Por eso que la puerta es obra. ¿No? Y como te dije en el orden, después de obreros, después el que hace la acción que viene, el tiempo, ahí está ordenadito, ahí está. Muy bien. Profe, ¿y para qué hace eso? ¿Para qué? Una vez que ya te ordenaste, que ya estás bien, que ya entendiste, entonces vamos a hacer el truquito que te dije. De obreros, como te dije, de obreros hasta circunstancias positivas, como eran inversas. Y si son inversas, los multiplico. Ah, o sea, voy a multiplicar 24 por 6. Así es. Ah, ok, profesor. Pero obras con los demás, ¿qué es? Directa. Como es directa, entonces lo vas a dividir. Pero yo no quiero dividir, lo multiplico por el de abajo. Lo cambio. Es un changue y ya está. Ah, ¿que así nomás es? Por supuesto, así nomás es. Ok. Igual acá. Multiplico estos dos y con su inversa. En sentido contrario. ¿Por qué? Porque estos son inversas. Directas. Ah, entonces ese es el truco. Así es, por eso lo ordené. ¿Y ahora qué falta? Sigue la línea naranja, mira, sigue la línea naranja. ¿Y qué vas a poner? Ah, 24 por 6. Ahí está. ¿Por quién ahora? Por el 12. Por el 12 porque baja, mira. Baja. Por el 12. ¿Y eso qué va a ser igual? Igual, ahora sigue la verde. Sería 32 por X por 18. Ya está. ¿Viste? Nada más, se acabó y ya está, así de fácil y sencillo. Es por eso que yo te dije, primero ordénalo, fíjate quién es el que hace la acción, cuántos días se demora esas acciones y qué es lo que terminan al final. ¿Y por qué lo acomodo así? Para que lo hagas más fácil, mira, como yo sé, te expliqué que todo lo que tenga que ver desde aquí, desde el trabajador hasta las circunstancias positivas, se van a multiplicar. Ahora, desde la dificultad y la obra, se divide, pero para no dividir lo voy a multiplicar con el de abajo. Ahí está, por eso que baja, ¿es? Por eso baja. Y lo mismo hago con los que están acá abajo. Se multiplican, pero con la obra siempre multiplico al de contrario, al de arriba. Recuerda, cuando es obra al final o dificultad, siempre multiplico, pero el otro, cambiado. Mira, ya. Y hasta se terminó. Ahora sí, tienes que tener mucho cuidado al momento de simplificar. Cuidado ahí. Aquí ya se terminó, ya, si te complicas, ten cuidado, practica. Sexta uno, sexta 3. Tercia uno, tercia 1. Octava uno, octava 4. Ya está. ¿Qué me queda? 12 igual a 4x. Ya está. 12 es igual a 4. ¿Cuánto vale x? X es igual a 3. X es igual a 3. Ya está. Se acabó. Entonces, ¿cuántos días tardarán los 32 carpinteros? Ellos van a tardar 3 días. Ok. ¿Por qué? Porque son más, pues obviamente se demoran menos días. Y encima tienen que ser menos puertas. Por eso que se demoran la mitad. Entonces ya entendiste, mira cómo lo estoy planteando, cómo lo estoy dando el orden. Y después simplemente ya es mecánico, multiplico siempre desde obrero hasta las circunstancias positivas, lo que haya. Y de ahí multiplico, pero el otro en sentido contrario, ¿no? Cuando es dificultad y obra. Por eso que lo bajo, ¿eh? Si no fuera obra, hubiera sido habilidad, multiplicaba los tres, igual acaba. Pero como es obra, ya no multiplico en línea, sino bajadito.
Otro ejemplo, profesor. Ya, mira el problema número 2. Dice, dos obreros trabajando 15 días. Ajá, obreros, ya, profe, tengo obreros. Sí, perfecto. Siempre el obrero es primero. Tú ya sabes qué más tengo. Tengo días, perfecto. Tengo días, ¿ya? Que tengo 15 obreros. Vamos acomodando, ¿me ves? Te vas a acostumbrar, es súper facilito. Una vez que te acostumbras, siempre ubica los obreros primeros. Después, ¿quién viene? Los días. ¿Cuántos son los días? Son 15. Ya está. Listo. Ahora que viene. De 8 horas diarias. Ah, horas diarias, ¿no? ¿Ya? Horas diarias. Siempre ten presente todo eso. ¿Ya? Estamos ordenando. ¿Cuánto? De 8 horas diarias. ¿Ya? 8. Profe, acá son 12, no son 15. Ah, ya, muy bien. Lo hice a propósito para ver si estás atento. Ya está. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más nos dicen? A ver, ya dos obreros trabajando 15 días de 8 horas diarias pueden construir. Ah, esos obreros hacen una acción. ¿Y cuál es la culminación de esa acción? El muro. Ah, entonces el muro crece. El muro es obviamente. ¿Y cuánto es ese muro? 160 metros. Ya está, perfecto. 160. Ya está. No se le ponerle metro porque al final se va. Ya está. ¿Viste? Ya lo ordené de la manera como te he enseñado. Obreros, días, horas diarias y obras. Y tú ya sabes que estos tres, como son inversos, se multiplican. Él es directo, es una obra, él no. Entonces voy a multiplicar, pero ya no en línea, sino que salga de abajo, ¿no? El otro dato. Entonces vamos a poner el otro dato. Entonces dice, ¿cuántos días se demorarán? Otra vez mi incógnita está en días. ¿Cuántos días se demorarán? ¿Quién? 10 obreros. Ah, ok, 10 obreros. Ahora son 10 obreros, ya no son 12, son 10 obreros. Perfecto. Trabajando 10 horas diarias. Ah, ya no trabajan 8. ¿Cuánto van a trabajar? 10. Le están aumentando las horas. Tienen que trabajar más. Trabajan más, trabajan más. Ya está. Muy bien. Y ahora para construir ya no de 160 metros el muro. Ahora el muro va a ser más grande, va a ser 500 metros. ¿Está? Más chamba, más. Ya está. Ajá. ¿Viste? Ya lo planteé, ya está planteadito, ya está facilito. ¿Entendiste? Siempre empiezo con el que ejecuta la acción, ¿no? Ejecuta la acción, obreros. Después, el tiempo en que se demora en ejecutar esa acción. Después, si es que hay, cuántas horas diarias trabaja. Ahí está. Y al final siempre es la acción concluida. Lo que inició, lo culmina. ¿Qué inició los obreros? Un muro. Ajá. Entonces, el muro es la obra. Y como ya te enseñé, facilito, ya sabes que estos tres son directas. Como son directas, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar 12 por 15, 15 por 8 y 8 por 160. No, oye, oye, no te duermas, te da falta. No, 8 por 160 no. ¿Cómo es? Con obra, ellos son como son, con obra como son, directa. Entonces, abajo, ya está. Ya. ¿Y así nomás es, profesor? Por supuesto, así nomás es, pues. Y lo mismo abajo. Multiplícalo, multiplícalo. De frente, no, cruzadito. ¿Por qué? Porque es obra. ¿Y cómo son las obras con ellos? Son directas. Ah, ya, ok. Se acabó el problema. Ahora simplemente ya está. Multiplico los naranjitas. Sería 12 por 15 por 8 por 160. ¿Viste? Y va a ser igual. Ahora lo de abajo. 10 por X por 10 por 200. No. ¿Por quién? Ah, ya ves, acá hay un error. Aquí no es 160. Lo dice si estás atento. Ya sabes que se cruza por 10 y por 160. ¿Viste? 12 por 15 por 8 lo bajas por 200. Ahora el verde. 10 por X por 10
lo subes. Siempre cuando es al final con obra, no lo multiplicas directo, sino lo subes, ¿no? Y si estás arriba, lo bajas. Y si estás abajo, lo subes. Y si estás arriba, lo bajas. Y ya está. Ya, ¿ahora qué viene? Ya viene la parte más facilita. ¿Cuál es la parte más facilita? Simplificar. Cuidado, tienes que tener orden. Ya te expliqué. Si no tienes orden, te mareas y fallas en lo más fácil. Así que cuidado ahí. Ya, lo primero que hay que eliminar son los ceros, ¿no? Dos ceros y dos ceros. Se fueron. Ya está. Mira, solamente quedó 160. Acá solamente el 2. 8 por 2, 16. 16ava, 10. Perfecto. Ya está. Para que no tomares, vamos a poner lo que me queda abajo. ¿Qué me queda abajo? 12 por 15 igual a 10. X. ¿Está? Ahí está. Muy bien. Se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Ah, pues. Quinta, 2. Quinta, 3. Quinta, 1. Queda 6 por 3. ¿Y cuánto es 6 por 3? 18. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuántos días ahora me voy a demorar para hacer ese muro con 10 obreros? 18 días. Esa es la respuesta. 18 días. Ah, ok, profesor. Ah, mira, profesor, ya estoy entendiendo. Entonces, ¿por qué ordenó al comienzo así? Ah, ya le entendí. Muy bien, pues vamos. Mira la pregunta number 3. Dice, si con 200 kilogramos de pasto se alimentan a 8 caballos durante 6 días, ¿cuántos kilogramos de pasto necesitarán para alimentar a 12 caballos en 9 días? Uno agarra y dice, profe, ¿cómo ordeno? ¿Cómo saber quién es quién? Ah, ¿qué? ¿Te mareaste porque no te dan trabajadores, un carpintero, un obrero, un mecánico? No. Busca quién o qué hace una acción. Ajá. A ver, el pasto no hace acción. No, pues al pasto se lo comen, él no come. O en tu planeta de repente. Entonces, profe, los caballos. Exacto. Los caballos vendrían a ser mis obreros, por decirlo así, ¿no? Los caballos vendrían a ser la acción de obrero. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la acción. Ellos son los que hacen la acción. Ah, entonces, ¿cuántos caballos son? 8. Ya está. Ojo, le estoy poniendo obreros, pero ¿qué son? Caballos. Simplemente que para que entiendas que ellos son los que hacen la acción. Ya, profe. Ya, ¿en cuántos días? En 6 días. Ya. Días, ya sí está claro, así que creo que nadie se confunde. Ahora, esos caballos hacen una acción, que es comer. ¿Y qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen los caballos? Ahí te lo dicen, el pasto. Ah, entonces, de esos caballos va a depender si el pasto aumenta o disminuye, ¿sí o no? O sea, la acción del caballo es comer. ¿Y qué es lo que come? El pasto. Entonces, el pasto vendría a ser mi función de comer. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque es la acción, es la finalización de una acción de alguien. ¿Y quién es ese alguien? El caballín. El caballín, el caballín. ¿Viste? Por eso yo te dije, no te memorices con obra y con obrero. Justamente ahí viene el problema. Muchos se confunden porque se mecanizan así, ah, obra, obrero, obra, obrero. Y cuando te cambian, mueres. No. Fíjate, ¿quién realiza la acción? El que realiza la acción son los caballos. Perfecto, acá está. ¿En cuántos días realizan la acción los caballos? En 6 días. ¿Y qué acción realizan? Comen. ¿A qué van a comer? Pasto. Acá está. 200 kilogramos, 240 kilogramos. Muy bien. Ya está planteado, ya está fácil. Ahora, ¿cuántos kilogramos? Ya. ¿Cuántos kilogramos de pasto se necesitarán para alimentar a 12 caballos? Ahora van a ser 12. Van a ser 12 en 9 días. Ah, 9 días. En 9 días. Ya está. ¿Viste? Así de fácil y sencillo. Ya está. Entonces, no te mecanices, por favor, con obra y obrero. Porque cuando te ponen animales o maquinarias, te pierdes. Recuerda, fíjate quién es el que hace la acción. Nada más. En este caso son los caballos. ¿No? ¿Y qué va a depender de los caballos? ¿Qué es lo que depende que aumente o disminuye de ellos? El pasto.
Esa es mi función de obra, ¿no? Es como un trabajador, ¿no? La obra de quién depende que crezca o disminuya, del trabajador. Pues si el trabajador no trabaja, la obra se queda ahí. Ah, ya. Si el trabajador trabaja, la obra aumenta, se crece, se culmina. Igual acá. Ah, ya entendí, profe. Y ahora sí, tú ya sabes que obreros con días, eso ya lo sabes, tú ya ni para qué decirlo, ¿no? Obreros con días son inversas, y como son inversas, se multiplican. Siempre con obra, es directa, por eso que lo volteo, multiplico, pero en contrario. Ah, ya, profesor. Claro, tú ya sabes. Ahí te hacía. Pero archiva. Igual acá, inversa, multiplica, directa al contrario. Se acabó. Se acabó. Y ya está. Ahora, ya está. Simplemente, cuidado. 8 por 6 por baja por X. Y eso va a ser igual a 12 por 9 sube 240. Ya está. Entonces, aquí tienes que tener cuidado al momento de simplificar. Como siempre lo digo, ten cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Vayas a fallar en lo más fácil, ¿ah? Ya está. A ver, de frente. Octava, 1. Octava, 30. Perfecto. Sexta, 1. Sexta, 2. Muy bien. 2 por 30, 60. 9 por 60, 540. Ya está. X es igual a 540. Pero lee bien la pregunta, lee bien la pregunta, lee. ¿Por qué, profe? Dice, ¿cuántos kilogramos de pasto necesitarán para alimentar a 12 caballos? Ah, ya, pues necesitarán 540. Muy bien. Es que leer, a veces te piden otras cosas, tienes que estar. Entonces ya sabes, mira el planteo, no te mecanices con que sea obreros, ¿no? Yo le he puesto ahí para que te des cuenta quién hace la función de obreros y quién hace la función de obra. En este problema. Vamos, sigamos, vamos con la 4. Ya está. Se tiene 500 kilogramos de arroz para alimentar a 125 hombres. Ah, ya, como ya viste el anterior problema, ya te estarás dando cuenta, ¿sí o no? Ya, ahora sí, no creo que te estén agarrando, ¿no? Que ya esta vez ya no te des cuenta. Y, profe, es los hombres, obviamente, son los que hacen la acción. Así es, los hombres hacen la acción. ¿Y qué hacen esa acción? Comer. Entonces, ¿qué es lo que va a depender de los hombres que aumente o disminuye? El arroz. Entonces, el arroz está haciendo la función de obra. Exacto. Y de fácil. Se tiene 500 kilogramos de arroz, viene a ser mi obra, ya sabes, para alimentar 125 hombres, ¿está? Durante 10 días. Ya está. Ordenemos 500 hombres, viene a ser la obra, en 10 días, y estos 125 dragones se lo van a comer. Ahora, ¿qué dice? Si se presentan 25 hombres más, ajá, o sea, 25 hombres más. Si eran 125, súmale 25, ¿cuánto te da? 150. Ya está. Días. ¿No? 13 días, ya no son 10, ahora dice para alimentar a todos durante 13 días. Ah, ok, ya no son 10, ahora son 13 los locos, ya está, son 13. Ahí está, terminamos, ya está, perfecto, ¿no? Y nos piden justamente en cuánto debe aumentar el arroz será 500, ¿no? Y ahora no sabemos, entonces le ponemos acá. También le puedes poner 500 más X, porque justamente quiere saber en cuánto aumentó. Pero X nomás suficiente. Al final hacemos una resta y ya está, es lo mismo. Tú ya sabes esto, ¿no? Otra vez lo mismo. Ya, profe, ya me aburrió ya. Claro, pero lo hago para que aprenda. Tú ya sabes. Como son inversas, obreros con días siempre se multiplica. Días con obras directas, multiplico, pero al inverso, al otro. Muy bien, cruzadito. Perfecto. Y lo mismo con lo de abajo. La misma idea, ¿no? Multiplico estos dos y multiplico el inverso. Ya está, se acabó. Y ahora sí, cuidado acá, nada más 125 por 10 baja por X. Y eso va a ser igual, ahora el otro 150 por 13 sube por 500. Ya está, se acabó el problema. Ahora simplemente vamos a simplificar. Simplifiquemos. Simplifiquemos aquí.
Con cuidado, ojo, con cuidado. No te vayas a distraer. Sabes que acá hay que tener mucho orden. Ya está. A ver, vamos a ver. Quinta, 25. Quinta, 25. Quinta, 100. Quinta, 100. Perfecto. Quinta, 100. 25ava, 1. 25ava, 4. Ya está. Despacito. Un cero con un cero. ¿Qué me queda? Ah, me queda x es igual a 15 por 13 por 4. 15 por 13 por 4, que es lo mismo que 60 por 13, que es 780. 780. Ya está. Eso vendría a ser, ¿no? El arroz al final. Empezó con 500 y al final, ¿cuánto es? 780. Pero lee bien. Dice, ¿en cuánto debe aumentar el arroz? Ah, si era 580 y ahora es 780, perdón, si era 500 y ahora es 780, ¿en cuánto aumentó? Ah, ya, pues está facilito. Aumentó, 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 aumentó en 180. Pues esta 700, o 280, perdón, 780 menos 500. Ya está. Eso es todo. Para saber la diferencia. Restas y la respuesta te sale 200. Ya está. Así de fácil. Nada más. Se acabó el problema. Entonces, el problema era sencillo, pero ya sabes ubicarte y tienes que leer bien, ¿no? No te vas, ah, ya, X, la respuesta es 780 y justo en la alternativa hay. No, dice en cuánto debe aumentar, no está diciendo en cuánto aumentó, en cuánto debe aumentar. Ah, ya, si empezó con 500 y ahora es 780, aumentó 280, pues, ¿no? Entonces le sumaron 280. Ok, profesor. Entonces creo que ya está claro cómo hacer esto. Está súper archi papayita. Ya está, miremos acá. Si 40 obreros trabajan 10 horas, ah, ya está. Obreros, horas, horas diarias, días, ya está. Esto está fácil. Lo tenemos. Pues, ya está. Vamos a hacerlo. Mira, el mismo orden para todos. Ya está, ya. Facilito. 40 obreros, ya está. Viene 40. Perfecto. Viene 40. ¿Qué más? 10 horas diarias. 10 horas diarias. Ojo, 10 horas diarias. Acá son diarias. ¿Viste cómo acomodamos? En 15 días, los días son 15, ya está, los días son 15, perfecto, los días son 15, ¿está? Para hacer 300 metros de obra, ya está, 300 metros de obra. Ahí está, ¿viste? Ya lo ordenamos, ya está ordenadito, ya está ordenadito. ¿Ves? Ya está. Ahora simplemente que tienes completar y se acabó, porque ya sabes que los tres se multiplican y con la obra siempre multiplica, pero el cruzado. Ahora sigamos leyendo. ¿Cuántos obreros se necesitarán para construir 180 metros? Ah, ahora nos piden 180 metros. Ya no es, no, ya no es 300. 180. Simplemente hay que leer y ordenar. Una vez que estés ordenado, todo sale. Ya está, 180. Trabajando una hora diaria menos. Ah, cuidado con eso. Una hora diaria menos. Ah, si trabajaba 10 horas diarias, ahora voy a trabajar una menos. Obviamente, una menos. Ahí está. Perfecto. Es 9. ¿No? Eh, durante 20 días. Ah, ok, 20, ya no son 15, ¿cuántos son? Son 20. Entonces, ¿cuántos trabajadores harán esa obra? Ya está. ¿Cuántos trabajadores harán esa obra? Perfecto. Ya está. Ya está planteadito. Está súper archipapayita, ¿ves? Ya está, ya lo tenemos todo listo, ordenado y simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Y tú ya sabes, pues, ¿no? Ya sabes quién con quién multiplica. Obreros con días, con horas, siempre se multiplican, siempre se multiplican. Con obra, lo contrario, abajo. Ya está, perfecto. Con obra es lo contrario. Y lo de abajo igualito, ¿no? Multiplicamos, ya sabes, multiplicamos y cuando llego a obra, multiplico la inversa. Ya está, se acabó. 40 por 15 por 10
¿Por 300? No, por 180. No te olvides. Ya está. Igual a X por 20 por 9 por 300. Ya está. Ya está. Perfecto. Ya tú lo simplificas. Ya practicado. Imagino un montón. Simplificando todo eso sale 20. Ya está. Lo verifica. Yo ya lo hice. Perfecto. Entonces, ¿cuántos obreros necesito? 20, nada más. 20 obreros, ¿no? Pero se necesitan para construir 180, 20. Obviamente es la obra más pequeña, por eso que encima me demoro más días. Ya está. Entonces, hasta ahí todo sencillo, ¿sí? No está súper así, papayita. Ya está. Mira la pregunta número 6. Para terminar. Dice, un ingeniero puede construir 600 metros de carretera. Ya sé que esta es la obra. Perfecto, tengo obra. Ya lo sé. Muy bien. Con 40 hombres. Ahí está. También tengo obreros. Ahí está. En 50 días tengo días. Tengo días. Horas diarias también tengo. ¿Está? Horas diarias. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 obras doblemente? Ah, eficientes. Y con un triple de dificultad. Ah, caramba. Ahora me vienen lo eficiente y la dificultad. Ah, ya. Bueno. Acá, eficiente. Quizás el octavo, por favor. Oh, no, muy chiquito. Por acá. Ah, quería irme o terminar sin antes explicarle, obviamente, con todo. Profe, usted está explicando solamente con 3, 4, quiero más. Y está. ¿Hay más? Obviamente que hay más. Obvio que sí. Ya está. Entonces, mira, ¿por qué el orden? ¿Por qué eficiencia acá y dificultad acá? ¿Por qué no al revés? Yo te dije. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Acá está, mira. Circunstancias positivas siempre va primero. Y circunstancias negativas va al lado de la obra. Siempre lo negativo va al lado de la obra. Ah, ya. Ok, profesor. La eficiencia es positivo, no eres eficiente, rindes más. Positivo. Ah, dificultad es algo negativo, por eso que va al lado de la obra. Recuerda, dificultad, negativo, va al lado de la obra. Ya está, rellenemos y volvamos a leer. 600 de obra, perfecto, ya, 600 de obra. 40 hombres, 50 días, 8 horas diarias. Eso es lo primero que nos dicen. Perfecto. 600 obra, 40 hombres, 50 días, 8 horas diarias. Ya está, perfecto. Ahora el otro, ¿qué dice el otro? Ya, ¿cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros? Ya no es 600, ahora es 800, ahora es 800, perfecto. Con 50 ya no es con 40, ahora lo aumentaron 10 más, ahora son 50, ahora son 50, ya está. Perfecto, ahora son 50, ¿no? Doblemente eficientes, profe, pero eficientes no había nadie arriba. No, pues ponle una letra N. Y como abajo es el doble de eficiente, 12. Pues así de fácil. Todas bolas. Ah, como no decían nada, le pongo N, exacto, porque no sabes, ¿no? Pero abajo dice que es el doble, 12. Ah, ya. Ya, ya. ¿Qué más dice? De un terreno de triple dificultad. Ah, profe. Tampoco no sé, profe, triple. Ya, le pongo un K, porque tú no sabías. Pero abajo sabes que es el triple. Ah, ya. Como yo no conozco la dificultad al inicio, le pongo K. Pero al final yo sé que es el triple. El triple de K es 3K. Ah, ok, profe. Trabajando 2 horas más por día. 2 horas más por día. O sea, si yo trabajaba 8, ¿ahora cuánto voy a trabajar? Ahora voy a trabajar 10. Pues perfecto. Ahora voy a trabajar 10. Ya está. Entonces, eso es lo que me piden. ¿Cuántos días voy a trabajar? ¿Cuántos días ahora? Con esos nuevos datos. ¿Ves? Ahí está. ¿Viste? Vamos a repetir. ¿Cuántos días, ahí está, tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 obreros doblemente eficientes? Como tú no conocías la eficiencia de los primeros, le pones N. Nada más, así de fácil. Pero sabes que los segundos son el doble. Ahí está. Perfecto.
¿no? De un terreno de triple dificultad, igual, la misma idea. Como tú no sabías cuánto de dificultad al inicio, le pones K, pero sí sabes que al final es el triple, 3K. Ya está, ¿ves? ¿No? 2 horas más por día. Si al inicio trabajara 8 horas diarias, 2 horas más significa 10. Se acabó. Ahora sí, nuestro truquito y ya está. Cuando eres ordenado, todo sale bien. Ya sabes que hasta las circunstancias positivas se multiplican. No te hagas problemas, multiplica, multiplica, multiplica. Ah, dificultad es negativo, ya no lo vas a multiplicar directo. Entonces, abajo. Con obra, también abajo. Tú sabes que con obra, también abajo. ¿Viste? Ah, ya. Si hubiera otra característica negativa, también abajo. Ah, así es, pues. Qué papayita, profesor. Sí, es super archi papayita, pues. ¿No? Tú ya sabes. Multiplica, multiplica, multiplica. Se acabó las circunstancias positivas. Vienen circunstancias negativas. Ya no multiplico, sino divido. Pero para yo multiplicar, inversa, igual acá, inversa. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya está. Pura finta. Grandazo y fintoso como algunos. Ya está. No me resientan. Y ahora sí multiplica 40 por 50, 8 por n, por k, por, por n por k, no, pues por n, por 3k y por 800. Tienes que estar más atento. Ya está. Mira, sigue la línea naranja, 40, 50, 8, n, 3k y 800. Muy bien, ahora lo verde. 50 por x, por 10, por 2n. Sube, sube. Por k, sube, sube, PPK, sube. Por 600. Ya está. Se acabó. Ahí está. Ya está. Se terminó. Lo más difícil, entre comillas, era el planteo. Ahora que viene lo más fácil. Pues superar papayita. Qué fácil. Por papayín. Ya está. ¿Viste el planteo? Ya sabes. Hasta circunstancias positivas se multiplican todo. ¿Ves? Si hubiera más, más. A partir de circunstancias negativas, con obra, ya es directo, o sea, voy a multiplicar, pero abajo. No sigo el mismo camino, lo cambio el camino. Ya está. Igual abajo, ¿no? Entonces, abajo, abajo, abajo. Pero como empieza dificultades negativas y obra, ya no voy a seguir abajo. Ahora cambio arriba y sigo arriba. Ah, ok, profesor. Ya entendí. Muy bien. Ahora qué viene, ya lo más fácil, pues solamente viene simplification. Ya está. De frente NK, ¿no? Por las puras. Por eso te decía que no interesaba. NK se va. Ya está. 2 ceros con 2 ceros. Ya está. 2 ceros con 2 ceros. ¿Qué más? 50 con 50. Ya está. ¿Qué me está quedando acá? Vamos a hacerlo despacito. Está quedando 40 por 8. 30 por 8. 3 por 8. 3 por 8. Y eso va a ser igual a 10 por 2 por 6. 10 por 2 por X. Oye, no va a ser tan salvaje multiplicar todo. Suave nomás. Suave, suave. Ya está. Perfecto. Entonces, un 0 con un 0. Ya está. Ya está. Mitad, mitad de 4 2 2 por 3 6. Se va con este 6. Queda 8 por 8. ¿Y cuánto es 8 por 8? 64. Ya está. Se acabó. 8 por 8, 64. Ya está. Esa es la respuesta final. Entonces, ¿haber entendido? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Orden. Orden. Solamente orden. No te olvides, empiezas con obreros, terminas con obra. De ahí sigue días, horas diarias y de ahí las circunstancias positivas que tú quieras. Y después de las circunstancias positivas, las circunstancias negativas. Lo positivo siempre se multiplica de frente y cuando ya viene lo negativo, baja. Siempre con la hora baja. El camino baja. Y si está abajo, de frente, y si viene dificultad negativa y obra, sube el camino y sube el camino. ¿Viste? Super archi papayita. Por eso te enseñé así. Ahora, por ahí, un alumno, siempre. Ha dicho, cuando no. Profe, yo he visto otros problemas que lo hacen con gráfico, con un triángulo y parte. Por supuesto, ese es otro modelo, que es el parte todo. Ese es un problema muy bonito. Pero si no sabes este menos el otro, pues salvaje. Espera. Oye, no te duermas, todavía no acabo, espérate. Falta mi cherry final. Ah, ya, profe, disculpe.
Entonces ya sabes, ¿no? No te preocupes, va a salir otro video más de regla 3 compuesta 2, donde vienen otros casos más bonitos. Como te comenté, le parte todo. Si te gusta, por favor, dale like, comenta y por favor, deja la primera propaganda. Déjala, mírala, por favor. Ya sabes. Bueno, chicos, recomienda el canal, por favor, suscríbete. Y ya sabes, hasta la próxima. Nos vemos. Estudia, no te olvides, repasa que está sencillo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.